¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos. Gracias a toda la familia de Owasso First Assembly Hispano, a todos nuestros escuchas del otro lado de los micrófonos y de las cámaras. Muy bienvenidos esta tarde. Estamos festejando el Viernes Santo y estamos festejando la apertura también de una nueva serie de prédicas que se llama ¿Qué diferencia hace un día? Y hoy vamos a estar hablando justamente del principio de nuestra salvación, que es la muerte y crucifixión de Jesús. Y es un tema que es muy fuerte, es un tema muy tremendo. Muchos de nosotros no nos imaginamos ni siquiera tantito el peso de este proceso que Jesús vivió para traernos a nosotros de regreso a una reconciliación con Dios. De hecho, la muerte de Jesús está registrada en los 4 evangelios. Lo puede encontrar en Marcos 26, versículos 67 a 68, Marcos 27, versículos 27 al 56. Perdón, ese es Mateo. Mateo 26, 67, 68, Mateo 27, 27 al 56. Está en Marcos 14, versículo 65, Marcos 15, versículos 16 al 39. Está en Lucas 22, versículo 63, Lucas 23, versículos 22 al 49. Y está en Juan 18, versículos 12 y 22 y Juan 19, versículos 1 al 30. De hecho, vamos a examinar algunos de estos versículos en esta tarde. Vamos a platicar un poquito o un muchito sobre la muerte de Jesús. Eh, el tema más importante o uno de los temas más importantes de nuestra fe es justamente el sacrificio vicario de Jesús, que significa que Jesús murió por usted y por mí. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para perdonarnos, tomó nuestro lugar en la cruz para redimirnos y para salvarnos del poder del pecado. Si tiene su Biblia conmigo, ábrala ya en Mateo 26, vamos a estar trabajando en los versículos 67 y 68. Dice, entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Mateo 27, versículos 26 al 31 dice, así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En Mateo 27, versículos 35 al 39, dice, después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Mateo 27, versículos 50 al 56. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotros. Gracias por el sacrificio vicario. Gracias porque de no ser por ti, Jesús, nosotros estaríamos todavía hundidos en esclavitud, en pecado. Gracias porque fue a través de tu sacrificio de la cruz que nosotros pudimos ser rescatados y pudimos ser redimidos. Y te damos gracias, Jesús, porque no hay como tú. Tú eres el único que has
abierto la puerta para que nosotros podamos ser restaurados con el Padre. Tú has sido el único que venciste a la muerte, que venciste al pecado y que nos diste completa sanidad y completa restauración. En esta hora, Jesús, te damos gracias y te pedimos que tu palabra caiga en nuestro corazón como semilla en tierra fértil y que crezca, florezca y fructifique al 100 por 1. Te pedimos, Señor, que muchas vidas sean transformadas y que tu nombre sea enaltecido y que a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. La muerte de Jesús es un acontecimiento tremendo. La muerte de Jesús alteró completamente la historia del mundo. La muerte de Jesús fue un acontecimiento que ocurrió en una forma desesperante y terriblemente injusta. De hecho, este sacrificio de Jesús y la crucifixión de Jesús es justamente el acto que desencadenó muchísima, primero que nada, llenura del Espíritu Santo y mucha persecución más adelante. Los judíos pensaron que matando a Jesús iban a deshacerse de toda la amenaza y que iban a poder ellos regresar a tomar el control de la iglesia de Cristo. Sin embargo, se encontraron más adelante con algunas muy desagradables sorpresas para ellos y muy importantes sorpresas para nosotros como hijos de Dios. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio sustitutivo o vicario, que significa que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y este es el fundamento primario de nuestra fe. Nosotros no podemos vivir en la fe cristiana sin entender y reconocer que fue a través del sacrificio de Jesús que nosotros llegamos a ser salvos, que nosotros llegamos a ser completamente rescatados, redimidos y que fuimos limpiados a través de la sangre de Jesús. Su muerte fue claramente el plan de Dios para la redención de la humanidad. La fe en la muerte y resurrección de Jesús es esencial para la salvación. Si nosotros no creemos y no entendemos que Jesús murió para salvarnos, que Jesús murió para darnos vida eterna, si no entendemos que la resurrección de Jesús trajo consigo la resurrección de nuestros cuerpos, de nuestro, pues valga de nuestro ser entero al final del tiempo cuando Cristo vuelva, entonces nuestra fe es absolutamente inútil. De hecho, lo dice Pablo justamente en la carta a los Romanos. Entonces, si no hay resurrección de los muertos, toda nuestra fe es completamente inútil y somos el grupo que debería recibir más conmiseración de toda la tierra, porque toda nuestra fe se basa justamente en la muerte y resurrección de Jesús. Viendo la muerte de Jesús, vamos a ver desde 4 diferentes ángulos. El primer ángulo que vamos a revisar es la muerte de Jesús vista desde el punto de vista médico. Y desde este punto de vista, la muerte de Jesús, fue absolutamente traumática. Jesús fue a orar al jardín después de haber tomado la Pascua con sus discípulos. La Pascua, hay que recordar que era un evento histórico, era un recordatorio de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel justo la noche que partieron ellos de Egipto para tomar la tierra prometida. Durante esta 10ª y última plaga que atacó al pueblo de Israel, Dios iba a matar a todo primogénito varón de las casas de los egipcios, pero a la vez le dijo al pueblo de Israel: ustedes tienen que quedarse resguardados en sus casas, tienen que tomar una oveja de un año que sea completamente limpia, sin mancha, sin arruga, sin defecto, y van a matar a esta ovejita, van a usar su sangre para ponerla en el marco y en los postes de las puertas, y la ovejita la van a asar al fuego, la van a comer con hierbas amargas y pan sin levadura, y van a comerla como si estuvieran haciéndolo deprisa. No debe quedar absolutamente nada para la mañana siguiente, y toda casa donde se encuentre la sangre de la oveja va a pasar de largo el ángel de la muerte y no va a tocar a nadie en esa casa. Pero si la sangre de ese corderito no estaba en los postes, y en el marco superior de la puerta, entonces entraba el destructor y aniquilaba a los primogénitos, al primogénito varón que estuviera en esa casa en específico. Ahora, Jesús acababa de celebrar esa Pascua, ese recordatorio de la salvación del pueblo de Israel,
junto con sus discípulos y salió a orar al jardín. Y dice la palabra de Dios que mientras estaba orando, él estaba en tal agonía y en tal situación de estrés que los vasos capilares de su frente se rompieron, causando que salieran gotas de sangre como si fuera sudor de su frente. Y este es un efecto médico que es muy raro, pero sí ocurre cuando una persona está bajo demasiada presión, bajo demasiado estrés. Los vasos capilares de su frente se rompen y justamente sale la sangre como si fueran gotas grandes de sudor. Y Jesús está experimentando esto. Estamos llegando al final del día donde se celebraba la Pascua. Estamos cerca de la medianoche y justamente cuando él sale del jardín de orar, él despierta a sus discípulos porque se habían quedado dormidos con tanto sueño y los despierta y les dice, bueno, pues ya no necesitan dormir más, no necesitamos orar más. Se acerca la persona que viene a entregarme y en eso llega Judas junto con una muchedumbre de gente que estaban armados con palos y piedras y le da el beso a Jesús y le dice Rabí, y le da el beso y con ese beso él lo entregó. Jesús fue arrestado justo alrededor de la medianoche. Y cuando Jesús fue arrestado, él fue llevado delante del sumo sacerdote y lo metieron hasta el pretorio en el templo. Y en este lugar él fue acusado falsamente por varias personas y parte de todo el proceso, alguien se levantó y dice, bueno, lo escuchamos decir que él es el Hijo de Dios y cuando lo interroga el sumo sacerdote Caifás, Jesús dice, sí, pues tú lo dices, ¿no? Él aceptó decir que él era el Hijo de Dios y en cuanto ocurre esto empiezan a mofarse de él, le cubren la cabeza y lo empiezan a golpear en la cara, lo golpean más bien, lo abofeteaban y se burlaban de él y estaban diciéndole, a ver, profetízanos, ¿quién te golpeó? Lo puñeteaban en la cara, le escupían en la cara y después de esto empieza a pasar por un proceso de juicio. Él vivió varios juicios esa noche. De hecho, pasó por el sacerdote, por el sumo sacerdote, pasó por Pilato, se fue con Herodes, regresó con Pilato. Él vivió varios juicios, todos dentro de las primeras horas del día siguiente al día de la Pascua. Y todos los juicios que él vivió fueron sumamente injustos. De hecho, Pilato lo manda a azotar con un látigo que tenía puntas de plomo. Y después, para burlarse de él, le ponen el manto escarlata, ya que las heridas estaban empezando a cauterizar y estaban empezando a coagular y formar costra. Es cuando ellos se cansan justamente de hacerle burla y de golpearlo con la misma caña que le pusieron en su mano y la corona de espinas. Imagínense, tenía la corona de espinas clavada sobre su cabeza, sobre sus sienes, y por encima de eso, con la caña le estaban golpeando todavía la cabeza, causando todavía más laceración en su cuero cabelludo y en su frente, en sus sienes. Y después de esto se cansan de burlarse de él y arrancan de su espalda, remueven ese manto escarlata, llevándose todavía las costras que estaban empezándose a formar, abriendo las heridas nuevamente y causando nuevo dolor a su cuerpo y más intenso dolor todavía. Lo golpeaban constantemente, se quejaban, se burlaban de él más bien, y lo clavaron en la cruz. Una vez que estaba en la cruz clavado, estaba pasando por agonía, la gente estaba burlándose de él y por encima de todo esto llega el momento en el que él entrega su espíritu, ocurre un terremoto, la gente se empieza a espantar, se vienen tinieblas sobre toda la tierra en ese momento. Se parte el velo del templo, la cortina del templo se rasga en dos de arriba hacia abajo. Era una cortina muy alta y era muy pesada. Esa no podía haber sido rota por manos humanas y mucho menos rota de arriba hacia abajo en dos piezas. Esa fue completamente un evento histórico, un evento que fue causado por Dios mismo ante la muerte de Jesús, esa muerte que en ese momento simbolizó la eliminación de ese punto intermedio que era el arca del pacto, el templo, el lugar santísimo, abriendo el camino ya hacia el trono de gloria. Y cuando muere Jesús y ocurre todo esto,
Le quebraron las piernas a los dos otros hombres que estaban cerca de él para apresurar la muerte de ellos, que venía el día de descanso, no podían quedarse los cuerpos colgados en la cruz. Y a Jesús vieron que ya había muerto, lo atraviesan con una lanza en su costado para asegurarse que él estaba completamente muerto. Y dice la palabra que salió las últimas gotas de sangre y agua cuando lo atravesaron. Médicamente fue una cuestión terrible, fue una cuestión traumática. Judicialmente hablando, de una manera legal, la muerte de Jesús fue trágica. Su muerte fue una parodia de justicia y fue una burla a la rectitud. En este proceso, la creación crucificó y asesinó a su propio creador. El hombre justo, Jesús, murió por los hombres injustos. El hombre inocente, el que no tenía culpa, murió por el culpable. Y aquel que nunca cometió pecado, entregó su vida por los pecadores. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Jesús fue arrestado, juzgado, condenado y ejecutado. Todo, absolutamente todo, en violación a la ley judía y asimismo a la ley romana. De hecho, un proceso de juicio, tanto por la ley judía como por la romana, no podía ocurrir todo dentro de 24 horas. Tenía que pasar un proceso a través del cual el culpable o la persona acusada tenía derecho a presentar defensa, tenía derecho a tener un juicio real, un juicio justo, un juicio a través del cual se evaluara a través de la boca de diferentes testigos, y los testigos tenían que coincidir, pero no así en el juicio de Jesús. En el juicio de Jesús vinieron testigos falsos, sus versiones de los hechos que estaban ellos atestiguando no coincidían. Sin embargo, llegó por ahí alguien más que dijo una cosa que fue suficiente para que el sumo sacerdote se rasgara la ropa y lo sentenciara a muerte. Y no solamente eso, pero los judíos lo llevaron ante el magistrado, lo llevaron de hecho ante Pilato, que era el que estaba gobernando en esa región. Y Pilato no encontró absolutamente nada en él. De hecho, su mujer le dice, no hagas nada con este hombre, no te metas con él porque he tenido sueños. Lo llevan con Herodes, Herodes lo interroga, no encuentra nada malo con él. Lo regresa a Pilato y Pilato al final de cuentas dice, mira, hagan lo que quieran con él, es según su ley religiosa, los romanos no tenemos absolutamente nada con él. Se lava las manos, libera a Barrabás, entrega a Jesús a ser azotado para quedar bien con el pueblo judío y después se los entrega a ellos para crucifixión. Todo su proceso de juicio y condena fue absoluta y totalmente injusto y fue fuera de la ley. No existió ni una sola pieza legal correcta dentro del proceso de juicio, sentencia y ejecución de Jesús. Muchos de nosotros no pensamos que haya nada bueno con respecto a la muerte de Jesús el Santo, pero realmente la muerte de Jesús fue oportuna. Llegó justo en el momento que tenía que llegar. Jesús murió según la voluntad de Dios. De hecho, lo podemos leer en Hechos 4, versículos 27 al 28. Dice Herodes Antipas, en la segunda parte, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Jesús, su muerte, todo el proceso tan ilegal y legítimo de juicio que vivió, su ejecución, todo fue completamente de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tenía que morir un hombre que no fuera pecado, que no hubiera pecado, que no fuera pecador para poder redimir a todos los pecadores. Jesús murió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto perfecto en la cruz. Y gracias a la sustitución y esa muerte, ese sacrificio vicario de Jesús, usted y yo tenemos hoy la libertad y tenemos hoy el acceso directo hasta el trono de gracia de Dios. Dice 1 Corintios 15, versículo 3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también,
Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Él se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. La muerte de Jesús simplemente cumple las Escrituras y usted puede leer los profetas, sobre todo los profetas mayores, y va a encontrar que la muerte de Jesús está en más que uno de estos libros. Estaba profetizado que Jesús viniera y por la venida de Jesús, su muerte y su resurrección, nosotros fuéramos a ser reconciliados con Dios y fuéramos limpiados total y completamente por Dios. La muerte de Jesús declaró claramente el amor de Dios y su gracia para con nosotros. La gracia de Dios es un regalo tremendo, inmerecido, un regalo que cambia completa y totalmente toda nuestra perspectiva y debería cambiar toda nuestra visión del mundo, de la vida, de Jesús, de todo. Porque al final de cuentas Jesús no merecía morir, sin embargo, Él tomó el camino de la cruz para que tú y yo fuéramos rescatados. Y por último vamos a analizar la muerte de Jesús como un hecho triunfante. Los pecados todos son perdonados a través del sacrificio de Jesús y hay muchas veces que se encuentra uno con gente que dice, yo no sé, yo no puedo ser perdonado, mis pecados son muchos, he cometido X o Y cosas o he fallado grandemente a Dios, pero mira, no importa qué tan grande es el pecado. Jesús iba camino a la crucifixión y Jesús iba perdonando gente en el camino. Jesús pidió perdón a Dios por cuenta de sus transgresores, aquellos que estaban crucificándolo, aquellos que estaban torturándolo y maltratándolo. Y aún aquel hombre que estaba colgado junto a él le dice, Jesús, acuérdate acuérdate de mí cuando llegues allá en el paraíso. Y Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Jesús, aún aquellos que estaban traicionándolo, aquellos que estaban lastimándolo, que estaban hiriéndolo, que estaban burlándose de él, aquellos que lo estaban colgando en la cruz, aquellos que estaban asesinándolo, aún a ellos perdonó. No hay una razón por la cual Jesús no pueda perdonar algún pecado que tú hayas hecho. No hay nada, absolutamente nada que tú puedas haber hecho que Jesús no pueda perdonar. Jesús fue esa ofrenda por el pecado, para que todos aquellos que tenemos fe en su obra seamos limpiados de nuestro pecado. Nuevamente, la ley decía que tenía que ser un cordero de un año sin arruga, sin mancha, sin defecto. Jesús fue pasado por varias personas en esos 5 o 6 diferentes juicios que él enfrentó, y en varios de esos la gente reconoció que Jesús no tenía ningún problema, ningún defecto. Jesús no había hecho absolutamente nada malo y hasta Pilato lo dice, pero yo no veo nada malo. Yo no veo que este hombre haya hecho nada digno de crucifixión, digno de condena. Jesús fue declarado limpio, aún por aquellos que lo estaban condenando a muerte. Justamente hoy le llamamos Viernes Santo. No solamente por lo que Jesús soportó, sino por lo que Jesús logró a través de su muerte, a través del sacrificio que hizo por nosotros. La muerte de Jesús nos libera del pecado, nos libera del poder del pecado, de la influencia del pecado, y un día cuando Cristo vuelva nos va a liberar eternamente de la presencia incluso del pecado. La muerte de Jesús es también esa arma, esa herramienta que nos permite a nosotros vivir de una manera justa y de una manera santa. Mira, el concepto de la santidad es un concepto que mucha gente ha malinterpretado o aún no entiende. Gente pregunta, bueno, ¿la salvación es inmediata o la santidad es inmediata o la santidad es progresiva o cómo funciona esto? Y yo les voy a decir, la santidad es ambas. Porque al momento que nosotros recibimos de Cristo, recibimos santidad inmediata y nos convertimos en santos. Dice la palabra que somos purificados y santificados
cuando nosotros recibimos a Cristo. Y es progresiva porque al curso de nuestra vida vamos a encontrarnos con el pecado de frente y muchas veces vamos a fallar, pero con el Espíritu Santo y con Cristo de nuestro lado podemos nosotros vencer al pecado. Podemos nosotros derrotar la tentación y no ser influenciados más por el pecado. Me gustaría celebrar junto con ustedes, de hecho, la comunión, la cena del Señor. La cena del Señor es un recordatorio de lo que Cristo hizo. De hecho, Él cuando estaba celebrando justamente la Pascua, Él instituyó la Santa Cena y le dice a los discípulos, hagan esto en memoria de mí. Y nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. Pero al mismo tiempo nos hace examinarnos a nosotros mismos porque dice la palabra que no podemos venir a tomar la cena del Señor con un corazón indigno. Y al mismo tiempo Jesús también nos indicó y apuntó el sacrificio y la cena de la Pascua que instituyó la Santa Cena, la comunión que instituyó Jesús para que podamos ver hacia el futuro, hacia lo que está aún por venir, hacia lo que Jesús está por hacer aún por nosotros. Así que yo te voy a invitar, si en este día estás con nosotros y este mensaje del Viernes Santo tocó tu corazón, me gustaría ofrecerte la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Mira, muchas veces se escucha medio raro, ay, sí, vamos a recibir a Cristo en nuestro corazón y no me quiero hacer igual de raro que algunos aleluyos, pero la verdad es que cuando uno recibe a Cristo en su corazón no hay nada raro en nosotros. Nosotros somos seres humanos como otros, nos gusta hacer fiesta, nos gusta comer, nos gusta divertirnos. La única diferencia es que tenemos en cuenta ahora a Jesús antes de tomar una decisión. Y así a lo mejor nosotros no fumamos, a lo mejor no tomamos, a lo mejor no nos divertimos de la misma manera que mucha gente allá afuera, pero no es porque nos persinemos y porque simple y sencillamente queramos ser muy santos, sino es porque cuando Jesús viene a nuestro corazón y nos libera de todas esas cosas que nosotros habíamos cometido en el pasado y nos libera también del efecto y nos libera de la influencia del pecado en nuestra vida, nos damos cuenta de que no nos queda más que agradecerle a Jesús por todo lo que ha hecho por nosotros, y una manera de agradecerle es seguirle y tratar de serle fiel en lo más posible con la ayuda de su Espíritu Santo. Entonces tal vez el día de hoy estás aquí con nosotros y estás pensando, bueno, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón esta tarde. Y mira, tenemos justamente la oportunidad de acercarnos a Cristo en cualquier momento porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú abres la puerta, voy a entrar y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Si estás listo, vamos a hacer el llamado de salvación, vamos a hacer la oración de salvación para que tú recibas a Cristo. Si estás manejando hoy, no te distraigas, simplemente pon atención en la oración y dila de todo corazón. Pero si estás en un lugar donde puedes tranquilamente encerrarte en tu cuarto, en tu closet, en algún lugar tranquilo, y puedes incluso cerrar tus ojos durante la oración, hazlo para evitar que haya distracciones. ¿Y por qué no oramos? Repite conmigo, Señor Jesús. Te doy gracias por tu muerte en la cruz por mí. Gracias por tu sacrificio vicario. Te pido perdón por mis pecados, pero a la vez reconozco que tú fuiste levantado de la muerte con poder. En esta hora te entrego mi corazón, te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido que entres en mi vida y te pido que tomes el control de mi vida. En tu nombre santo. Amén. Si hiciste esta oración, te voy a pedir que me contactes al 918-272-5219 o a fmonroy@wasofirst.com, o me puedes localizar a través de las redes sociales y con mucho gusto yo te digo que sigue después de recibir a Cristo en tu corazón. Y no es que haya una lista de cosas que hacer, pero es importante que tú crezcas en tu relación personal con Jesús y me gustaría darte algunas instrucciones de cómo puedes hacerlo. Y me gustaría escuchar tu historia. Porque una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en parte de una enorme familia, que es la familia de Cristo. Y a través de esta familia somos bendecidos, somos tocados, somos transformados. Y me gustaría ser parte de esa transformación que Dios quiere hacer en ti.
A lo mejor usted está hoy aquí y dice, ¿sabes qué, pastor? No me siento digno de tomar la cena del Señor. No se preocupen, vamos a orar y tomamos la cena enseguida. Señor, gracias en esta tarde, gracias por la bendición que tenemos de acercarnos a tu trono de gracia. Gracias por el sacrificio de Jesús, que es un sacrificio tremendo, un sacrificio que no puede ser igualado por nada más en este mundo. Es un sacrificio que por sí mismo es suficiente para perdonar no solamente mis pecados, pero los pecados de toda la humanidad, desde las primeras gente que existió hasta los últimos que van a existir justo antes de la venida de Cristo. Y te doy gracias, Señor, porque tú estás en nosotros y porque tu palabra es fiel y es verdad. En esta hora, Señor, te pedimos que tú limpies nuestros corazones, que tú examines nuestro corazón y nos permitas, Señor, ver aquello que está estorbándonos para poder acercarnos a la mesa, Señor, de una manera digna. Te pido que limpies todo corazón, que limpies, Señor, toda mente en este día. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú te muevas en nosotros. Te pido que cada persona que nos está escuchando del otro lado, persona que está presente, Señor, en esta hora, que pueda acercarse a la mesa tranquilamente, confiado, sabiendo que tú les has limpiado y purificado. Te pido que no quede ningún pecado oculto, sino que todos sean, Señor, sacados a la luz, a nuestra memoria, para que podamos arrepentirnos. Señor, y en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que tú eres Dios, sabemos que te hemos ofendido, pero a la vez sabemos que tú tienes gran misericordia, gracia y favor para con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no fallarte y a no cometer más errores que puedan afectar nuestra relación contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a recomendar que si siente que no está cómodo con su situación espiritual, no rehúse tomar la cena del Señor, no se detenga de tomarla, más bien en lugar de tomarlo como una oportunidad para retractarse y decir, no, mejor no tomo la cena del Señor hoy, que sea una oportunidad para usted ponerse a cuentas con Dios. Mire, tiene esas dos opciones siempre que viene la cena del Señor: o no tomarla porque no se siente bien, o ponerse a cuentas con Dios y tomar la cena del Señor porque usted sabe que el Señor puede limpiar todo lo que no está bien dentro de usted. Tome la segunda, acérquese a Dios, póngase a cuentas con Dios, es muchísimo mejor. Y ahí, si usted tiene pan, tiene galletas y jugo de uva, me gustaría orar junto con usted y tomar un tiempo para tener la cena del Señor. Dice la palabra de Dios que la noche que Jesús iba a ser entregado, él estaba sentado con sus discípulos y tomó el pan y lo partió y después lo pasó a sus discípulos y les dijo: este pan representa mi cuerpo que hoy va a ser entregado por ustedes, va a ser partido por ustedes. Señor, te damos gracias por el pan. Gracias por este pan que representa el cuerpo de Jesús, que fue entregado y fue molido por nosotros para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque sabemos que no somos dignos. Sabemos que no hay nada que podamos hacer que nos haga dignos de recibir perdón o de recibir salvación, porque somos pecadores y porque simplemente fallamos. Pero gracias al sacrificio de Jesús y gracias al cuerpo de Jesús, hoy recibimos nosotros salvación y recibimos perdón y redención. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a no olvidar el significado de este pan que estamos partiendo y compartiendo hoy. Bendice, Señor, este tiempo y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener nuestros ojos puestos en ese día glorioso en que Cristo volverá para llevarnos junto con Él a reinar para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no compartimos el pan? Dice la palabra de Dios que en esa misma, enseguida de partir el pan, Él también pasó la copa. La cena de Pascua involucra diferentes copas de diferente vino, cada una simbolizando cada una algo distinto, pero esta era la copa final, la copa que se pasa o la que se toma al final de la cena de la Pascua. Y Jesús toma esta copa y la pasa a sus discípulos y les dice: tomen todos de esta copa. Esta copa representa mi sangre. Sangre que es un nuevo pacto que se está haciendo por ustedes y para ustedes. Y también les dice que esa representa la sangre que va a ser derramada para perdón de los pecados.
Señor, te damos gracias por la sangre de Jesús, que sabemos que esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Dice la palabra que nosotros éramos rojos, nuestra alma, nuestro espíritu estaba manchado por el pecado, pero vino la sangre de Jesús y nos dejó completamente limpios, blancos como la nieve. Te damos gracias porque es por la sangre de Cristo que nuestra salvación llegó a nosotros y no por nada que podamos hacer nosotros. Es solamente por el sacrificio. Es solamente por la sangre de Cristo. Y te damos gracias por esa sangre preciosa que corrió y fluyó de la cruz para bendición de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por entregar tu sangre a cuenta de nuestro pecado. En el nombre de Cristo. Amén. Podemos compartir de la copa ahora. Señor, gracias, porque estos símbolos del pan y del jugo, Señor, la copa, representan tu cuerpo, tu sangre, representan la totalidad del sacrificio que tú hiciste para traer redención, paz, salvación a nosotros. Gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios de provisión, porque eres un Dios de sanidad. Te pido, Señor, que en nuestros corazones quede escrita tu ley, que en nuestros corazones quede escrito, Señor, este recordatorio de qué hiciste tú por nosotros, que jamás olvidemos de dónde venimos y de dónde nos sacaste, para que podamos apreciar cada día de nuestra vida la importancia del sacrificio de tu muerte vicaria en esa cruz. Gracias, Jesús. Llena a cada familia, a cada persona aquí presente de tu Santo Espíritu. Señor, sé con nosotros en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Que tu Espíritu, Señor, nos sature, que tu Espíritu nos ilumine, que tu Espíritu nos inunde. Te doy gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les llene de paz hoy, mañana y siempre.